Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. No conozco ningún lugar en la Biblia, en el mundo antiguo o en el mundo moderno, donde haya entrado la luz y no se haya armado alboroto, contienda, falta de paz, murmuraciones, condenaciones, críticas adversas, chismes y disensiones. Pasó en el primer siglo, en Roma, en Listra, Jerusalén, Nazaret, Galilea, Éfeso, Gálata, Corintos, Colosas, Tesalónica, en todas las regiones de Asia y en cualquier otro sitio donde los apóstoles llevaron la luz. Dios es luz y en él no hay tinieblas, mas el mundo entero está bajo el maligno y aún los religiosos se encuentran bajo su potestad. Por poner un ejemplo más claro, si usted introduce una antorcha dentro de una cueva, todos los animales de las penumbras que habitan en aquel lugar se alborotarán, porque la luz les es molesta y no les produce paz. Asimismo sucede cuando una persona introduce la luz de Dios en cualquier lugar donde hayan estado reinando las tinieblas, sean muchas o pocas. Existe un error común en la manera de pensar de muchos, de que cuando Dios se mueve, prevalece la paz y la tranquilidad. Frecuentemente se confunden cuando se trata de definir un movimiento de Dios, pensando que cualquier tipo de confusión o discordia que se genere por ese motivo, eso es indicativo de que todo el asunto es de Satanás. Nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando Dios se mueve, siempre se altera el equilibrio del status quo, el orden establecido. Por un periodo parece suscitar caos en las metódicas vidas de iglesias y creencias establecidas. Los conformistas, los satisfechos y los complacidos en sí mismos se molestan grandemente. Citan que Dios no es Dios de confusión ni de contienda, sino de paz. Esto es cierto, pero esta paz se hallará solamente en la iglesia pura sin mácula. En el mundo, así como en las iglesias meramente profesantes, se halla confusión y toda mala obra. Cuando Dios se mueve, se altera todo lo carnal, lo egoísta y lo diabólico. En el capítulo 14 del libro de Hechos, en los versos del 2 al 7, podemos ver un ejemplo. Y dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí vemos un ejemplo de cómo se incomodaban las tinieblas prevalecientes, y más adelante analizaremos cómo la norma o el patrón de alteración es el mismo, cuando quiera y donde quiera que se predica la palabra de Dios correctamente dividida, en cualquier lugar donde no se haya predicado la verdad. Veamos otro ejemplo en el libro de Hechos, versos 23 al 29 y verso 32. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos,
Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren cómo acá Demetrio va disfrazando su verdadera intención, la cual no era otra que cuidar la fuente de su riqueza, tal como lo hacen líderes de muchas religiones actualmente. El verso 28 continúa diciendo: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Unos pues, dice el 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Lo primero que debemos recordar y reconocer es que el mundo entero está bajo el maligno, según dice la palabra de Dios. Como el mundo entero está bajo el maligno, cualquier acción que amenace sus dominios será atacada grandemente por él y por sus huestes de maldad, bajo cualquier tipo de manifestación. En Hechos, capítulos 14, del 2 al 5, allí en ese pasaje se ve claramente que los judíos estaban cómodos con el orden establecido. No creían la palabra de verdad, aún con las señales y prodigios que hacían los apóstoles, principalmente porque estaban defendiendo únicamente su posición, su status quo, el orden religioso establecido y muy seguramente su sustento. Recordemos que la religión y la religiosidad no son de Dios, pero no debemos olvidar que no todos somos hijos de Dios, aún y cuando algunos no hijos acudan muy asiduamente a la congregación. Ese orden religioso establecido se opone a toda acción que pueda menoscabar su poder, sus dominios y su autoridad y su sustento o su codicia. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En ese versículo se muestra cómo Dios y nuestro Señor Jesucristo ayudan y confirman nuestras palabras, mostrando que detrás de nuestras palabras hay poder. No un poder religioso, sino el poder del Espíritu Santo, confirmando la palabra del Espíritu Santo. Siempre que prediquemos la verdad, la palabra de Dios correctamente dividida, sin interpretación humana y carnal de ningún tipo. Mas esto no significa que todos creerán, y es muy seguro que se levantarán chismes, murmuraciones, maledicencias, rencillas, confusión y oposición contra quienes exponen la verdad. Satanás hace uso de la incredulidad de la gente, principalmente aquellos que han oído y conocido lo suficiente, pero se rehúsan a creer. Son los que no quieren creer, no quieren saber, muy a pesar de las evidencias. Dios quiere que no seamos ignorantes, pero sin embargo hay gente que quiere ser ignorante y hay gente que se siente muy cómoda con la ignorancia. Hay gente que no les gusta o no les interesa la verdad porque la verdad les viene a romper una estructura, todo un sistema teológico que ellos mismos se han formado o que les han fabricado y con el cual ellos viven muy cómodamente y muy complacidos, aun cuando no sea la verdad como Dios la expresó. Pero también están aquellos a quienes no les conviene ni saber ni que se sepa, que no les conviene que la verdad prevalezca. Son precisamente estos los que más se oponen. Son aquellos que no quieren que se sepa la verdad y son los que por lo general forman grupos de personas muy religiosas. Son estos los que causan las cosas como las que seguiremos revisando. Veamos qué aconteció durante la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, versos 45 al 48.
Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, la hermana de Lázaro, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí se muestra cómo el orden religioso establecido se perturbó por las enseñanzas de Jesús y las señales que hacía. Los judíos estaban preocupados porque podrían perder la credibilidad en ellos, no en Dios, y los privilegios de su estatus, por lo cual prefirieron acordar matarle, como dice Juan capítulo 11, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Las autoridades religiosas acordaron matar a Jesucristo, aun cuando ellos predicaban los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos estaba prohibido matar. Los líderes religiosos del momento decidieron matar a Cristo, violando las leyes que ellos profesaban cumplir y hacer cumplir, solo porque para sus estatus respectivos no les convenía lo que Cristo estaba haciendo y predicando, ni lo que Él representaba, la verdad. Veamos Juan capítulo 12, versos 9 al 11. Y dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el resucitado, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vean cómo las autoridades religiosas establecidas decidieron no solo matar a Jesucristo, sino también a Lázaro, porque era prueba viviente del poder de Dios manifestado en la autoridad que Dios le dio a Jesucristo, motivo por el cual Lázaro debía también morir, según los religiosos, por haber sido resucitado de los muertos por Cristo, porque lo que les preocupaba realmente era su estatus. En Juan 12:19 vemos: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Expresaban como exasperados que no lograban conseguir nada porque la gente seguía a Jesús, lo que en el fondo significaba la pérdida del prestigio, la credibilidad y los privilegios de ellos, los fariseos hipócritas. Es decir, seguirían los diezmos y las ofrendas y cualquier otro bien o beneficio que ellos pudieran recibir por la religión. Por lo cual, ellos que predicaban la ley procuraban quebrantarla, con tal de que la verdad no saliese a la luz y ellos resultasen desenmascarados. Es por eso que también actualmente los cristianos, aquellos que se encuentran sinceramente al servicio de la religión, al servicio de doctrinas particulares de hombre o doctrinas de Satanás, bajo la pseudodenominación de cristianos, pero que no están asidos a la palabra de Dios ni a la verdad, por lo cual enseñan falsas doctrinas, atacan y siempre atacarán a los verdaderos cristianos, aquellos que se dedican a mostrar la verdad, a predicar el Evangelio de Cristo tal y como Cristo lo enseñó. Verdad discernida espiritualmente por medio del Espíritu Santo y por Cristo, quien es el único que quita el velo de Moisés, que aún prevalece entre aquellos otros, como dice 2 Corintios capítulo 3, versos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos,
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. A nosotros no nos van a tolerar cuando estemos enseñando la palabra de verdad, la palabra implantada. Siempre se presentarán problemas, confusión, disensión, rencillas, lucha, confrontación y oposición. Pero si eso viene por presentar y exponer la palabra de verdad, la palabra de Dios, no se preocupe y siga adelante. Porque cada vez que usted mencione, aunque sea un versículo bíblico, que se oponga a sus privilegios, a los privilegios de los religiosos, a su poder, a su potestad y a la autoridad que ellos creen tener, siempre les molestará. Esto sucede y seguirá sucediendo hasta la venida de Cristo, porque el diablo no se quedará tranquilo y él sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Jesucristo no ha venido para traer paz, sino espada. Siguiendo el relato del libro de Hechos, capítulo 14, versos 4 al 7, la oposición de Satanás fue tan grande mediante el uso de la gente, que ya los apóstoles no podían predicar libremente y prudentemente en Iconio, por lo que tuvieron que marcharse a otro lugar. Porque las personas, muchas de ellas vestidas de espirituales y divinidades, pasaron a ser utilizados por Satanás para sus planes e intenciones de maldad, destrucción y muerte. No porque una persona diga que es cristiana o lea la Biblia es automáticamente nuestro amigo o hermano, porque existen huestes espirituales de maldad y el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Todo debe ser probado a la luz de la palabra de Dios. Toda persona que se oponga a la verdad bíblica, por mucha autoridad, nivel, jerarquía o poder que posea o crea poseer de Dios, está trabajando para el enemigo y no puede llamarse hermano ni cristiano. A nosotros lo único que nos debe importar es lo que dice la palabra de Dios, porque las huestes espirituales de maldad, aunque vestidas de cristianismo, van a luchar por no perder sus dominios y utilizarán a cualquiera que se encuentre a su alcance para ser utilizado por ellos, para luchar en contra de la palabra de Dios y de la verdad, y en contra de aquellos que exponen la verdad porque no les conviene o porque les es molesto, perturbador. Es por eso que para ellos no puede ser permitido que se diga la verdad. El enemigo ha tratado de engañar al mundo haciendo creer que cuando la palabra de Dios se mueve, lo que se produce es paz. Pero la Biblia demuestra que es todo lo contrario. Cuando la palabra del Dios verdadero se predica y se mueve la verdad, se produce contienda, lucha, pleito, disensiones, chismes, críticas, murmuraciones, promovidas por las huestes espirituales de maldad, aún disfrazadas y escondidas dentro de las mismas congregaciones cristianas, y o que le sirven a Dios. De hecho, el mayor exponente de la verdad fue quien más disensión, oposición y oprobio sufrió, y fue el propio Señor Jesucristo. Nuestro trabajo no es negociar la verdad por llevarnos bien con la gente y con el mundo. Nuestro trabajo es exponer la verdad, la cual deja al descubierto la maldad y la mentira, los cuales deben ser revelados, derrotados y destruidos por la palabra de Dios. Predicar la palabra de verdad, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es llevarnos bien con la gente. Nosotros nos llevaremos bien con la gente que cree, expone y practica la palabra de Dios de verdad. Esos sí son verdaderamente nuestros hermanos. No los otros, los que se oponen, murmuran, critican, mienten, engañan, juzgan y condenan todo aquello que no saben y que no conocen y que no han entendido de la palabra de Dios, aun cuando ésta se ajuste perfectamente a lo que Dios indicó. Recuerda, la prédica de la verdad perturba a los hijos y servidores de Satanás. En 1 Corintios capítulo 5, verso 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Podemos añadir este verso: a los mentirosos,
a los idólatras, brujos, chismosos, criticones, murmuradores, blasfemos y todos aquellos que hacen lo que a Dios no le gusta y lo hacen a conciencia, aún después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Esos que llamándose hermanos cristianos, pero que practican tales cosas, no son nuestros hermanos, y aún ni comáis con tales, para que no te hagas partícipe de sus malas obras, obras infructíferas de la carne y de maldad, a menos que realmente y de verdad corrijan sus pasos y se vuelvan de sus caminos y prediquen y pongan en práctica la palabra de verdad. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.